vamos a explicar esa palabra eclesía. Eclesía. ¿Sí? Eclesía. La palabra eclesía proviene del griego y esta palabra significa llamados a salir para congregarse por asuntos del Estado. Llamados a salir para congregarse por asuntos del Estado. Eclesía eran reuniones políticas de carácter político, ¿sí? En las plazas públicas. No tiene ningún carácter religioso. Donde el pueblo griego, ya sea en Atenas, ya sea en Corinto, ya sea donde, ¿cierto? En alguna ciudad griega, donde el pueblo griego se reunía para definir, para tomar decisiones de carácter político. A esa reunión se le conocía como eclesía, a ese tipo de reunión. Y eso se tradujo como iglesia. Cuando las cosas del Creador no tienen ningún carácter político. Cuando la congregación del Creador se llama Kehilá, proviene de la palabra Kaal, congregación o asamblea. Congregación o asamblea. Espiritual. Sí, señor. Los traductores de las Biblias cristianas o católicas colocaron aquí y en el resto del Nuevo Testamento la palabra iglesia para dar a entender que estos primeros talmidim, discípulos, ya no eran judíos, para dar a entender que eran cristianos, que se habían separado de la sinagoga, que se habían separado del templo, de la Torá y del resto de la nación judía. Nada más alejado de la verdad. Nada más alejado de la verdad. Introducir esa palabra iglesia, yo lo veo con esos propósitos. Claro. ¿Sí? De querer dar allí un mensaje como que esos creyentes, esos judíos, ¿sí? Ya eran iglesia cristiana y por lo tanto ya se estaban separando, se habían separado del templo, de la Torá, del resto de la nación, ¿sí? Y esto no es cierto. No es cierto. ¿Acaso no está escrito que ellos perseveraban cada día en el templo? ¿Acaso no está escrito? Ahí mismo, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice el verso 46. Y en el 47, y que el Creador añadía a la iglesia. No hay tal iglesia. Ellos siguieron siendo judíos, siguieron asistiendo al templo. Y esto lo demuestra el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué fue Yohanan? Mal llamados Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena. A la hora novena, la de la oración. ¿Sí? Si supuestamente ya eran iglesia, ¿por qué estos dos emisarios suben a la hora del rezo de la hora novena? Al templo, al Bet Hamikdash, por una sencilla razón. Estos dos emisarios son judíos. Ellos continuaron subiendo juntos al templo para participar de la oración, en este caso el rezo de Minjá, a la hora de la oración, a la hora novena. La hora novena del día es a las 3 de la tarde, rezo de Minjá, a las 3 de la tarde, junto con los demás judíos de Jerusalén. Ellos no dejaron las costumbres y las tradiciones judías establecidas en la Torá. La visión de Pedro fue dice en Hechos, que fue cuando estaba haciendo la oración de Minjá, creo que estaba en mediodía. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, señor. Sí, Está en plena oración. Gracias, ¿Había acaso alguna oración específica? ¿O distinta a la de las 3 de la tarde? la de la hora novena? la hora nona.
¿Había alguna oración de un rezo No, específico? señor, eso no había otra. No había otra. Ya está establecida. ¿Sí? Ya está. Eran las horas establecidas. Pues. Sí, la hora establecida. De las oraciones. Había algunas palabras específicas, un rezo pues para repetir allí. Lo que dice Benjamín, que se había un sidur, un libro de oraciones para específicas para ese rezo. A lo mejor que sí. Yo pienso que eran tal vez los salmos, algunos salmos o lecturas propias de la Torá, ¿sí? Pero yo no creo Eran que, toráticos, yo no creo que existiera algún sidur en esta época. No creo que para esta época, para el primer siglo, existiera algún tipo de sidur o libro de rezos como los conocemos hoy día. Creo que no. Bien. Capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído alabar la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Luego del milagro efectuado en el nombre de Yeshua Hanosri de Nazaret, en el cojo que colocaban en la puerta del templo llamada la Hermosa, esa puerta era llamada la Hermosa, 5,000 judíos, hay que hacer la aclaración, 5,000 judíos, 5,000 Yehudim creyeron. Pues estos eran israelitas, como está escrito, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea que esos que vieron esa señal milagrosa y que creyeron en Yeshua eran del pueblo de Israel. Entonces ya tenemos 5,000 aquí más 3,000 anterior, tenemos casi 8,000, ¿sí? Como 8,000 Yehudim, 8,000 israelitas, ¿sí? Eran israelitas. Estos 8,000 no eran gentiles, eran israelitas. Bien, vamos al capítulo 5, versículos 11 y 12, versos 11 y 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, dice la traducción Reina Valera. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los emisarios hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el pórtico de Shlom. Nuevamente aparece fuera de contexto la palabra iglesia en este relato, con el único propósito de apoyar la teología cristiana. La congregación mesiánica sintió temor por la muerte ipso facto de Hananía y Shapira al mentir al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. En el verso 12, como está escrito nuevamente, insisten que ellos, como judíos creyentes en Mashiach Yeshua, seguían perseverando en unanimidad en uno de los pórticos del templo, llamado de Shlomo en hebreo. Debemos aclarar que como Yehudim asistían fielmente al templo para participar de los rezos u oraciones, Shacharit, Mincha y Arbit. Entonces sí existían las oraciones, acabas de responderlo. Habían oraciones establecidas Porque durante el habla día. Benjamín. Sí, oraciones establecidas durante el día. Ya. Lo que pregunta Benjamín es que si había un Sí. libro de Sidur donde se leyera o se Pero si no son repitiera. estas tres oraciones. No. Ah, Esos son tefilot. El Sidur es un libro de rezos en el que aparece por escrito qué se debe rezar en cada hora del día y para cada y festividad. dentro de ese libro está estas tres cosas, ¿no? ¿Dónde están? Esa es la hora en que estos debe rezos? leerlas. Los libros de ¿Dónde Sidur, están estos rezos? Saharí, Menjá y Arbit, ¿dónde están? los rezos de la mañana, los de la tarde y los del anochecer. ¿Sí? Ah, solo el que quiera uno que se llama así. Correcto. Ah, yo O sea, pensé que Yeshua, era como el Padre Cuando tú Nuestro. haces una oración en la mañana, esa oración, ¿cómo se llama en hebreo?
Shaharit. Cuando tú haces una oración en la que mañana. era como decir Padre Nuestro allá. ¿Sí? Pues Esa mañana. oración se llama en hebreo Al Shaharit. mediodía, Minja, y por la noche habla. Cuando tú haces la Mañana, oración, ¿de qué horas? sí, cuando tú haces una oración en la tarde, esa oración se llama, More, pero mañana, ¿antes de qué horas? no, en la mañana, No se despierta. en la mañana. ¿El Minjá, el mediodía? Ajá. Y ¿Y la otra es la David de, es a la qué de horas? Arbit, Por la noche. en la al anochecer. Noche. David. Yo pensé que era un nombre así como de un rezo que llamaba así. Daniel, ¿cuántas veces oraba en el día? Daniel, ¿cuántas veces Tres. oraba? 3 veces. Ahí está. ¿Sí? Ahí están las 3 oraciones que hacía David, perdón, que Hacía hacía Daniel. Y Daniel oraba, dice la escritura, que 3 veces en el día, o 3 veces. ¿Sí? 3 veces. 3 Pero él oraciones oraba hacía. lo que el Espíritu le ponía o Sí, tenía. lo que él le ponía, claro, lo que el Creador le ponía. Entonces, ¿estas oraciones son en el Espíritu o son en la carne? ¿Cómo son? Todas las oraciones deben ser en el Ruach, en el Espíritu. Vale. Lo que pasa es que el judaísmo ortodoxo se apoya en un libro. Se apoya en un libro. Ellos llaman el Sidur, libro de oraciones. Y es bonito. Y son oraciones muy bonitas, no lo podemos negar. Pero- Pero están repitiendo siempre lo mismo. Porque es la palabra O repetida. sea, sea, si no hay hoy en la una mañana- conexión con el Padre. Si hoy en la mañana hacen el rezo de Arbit, hoy en la mañana leen las páginas tales a tales del libro de rezos. ¿Sí? Mañana en la mañana vuelven a leer las páginas, las mismas páginas. Y Yahshua no hacía eso. Y pasado mañana en el mismo rezo vuelven a leer las mismas páginas. O sea que se convierte en una repetición Porque decían, todos los días a la misma hora. ¿Para evitar banalidades o por qué? Ellos lo hacen así. Es una tradición que ellos establecieron. El judaísmo ortodoxo, rabínico, estableció como tradición que todas las veces, todos los días, en la mañana, para el rezo de Shaharit, abren su libro y leen de la página, por decir algo, de la página 15 a la página 20. ¿Sí? Hoy hicieron eso en la mañana. Mañana por la mañana vuelven y abren el mismo libro en la misma las página. mismas páginas del- Pasado mañana, como es la misma oración de la mañana, mismo libro, las mismas páginas. Eso ya lo establecieron ellos como alajá y es respetable. Nosotros nos parece que debe ser más diferente, más espontáneo. Oramos, no rezamos. De hecho, Yeshua estaba en contra de que se repitieran las mismas oraciones, las mismas palabras, cada vez que las personas, que los judíos oraban. Yeshua no aprobaba la repetición de la repetida. O sea que él iba al templo no era orar, sino que ellos que hacían en el Shabbat, leer las escrituras nomás. Ellos iban al Shabbat, se leían las escrituras, se explicaba, se daba una O sea, el explicación, estudio, escritura del Shabbat. hacía un estudio, claro. Y los Juanim elevaban oraciones, seguramente recitaban salmos y seguramente también lo que el Creador les pusiera en sus bocas para alabarlo a Él de manera espontánea. ¿Sí? Eso es lo que se hacía. Porque he oído que el sábado no es para estudio, que el sábado, como que cada persona dice una cosa distinta. Pues es raro que se diga eso, porque en todas las sinagogas se hace la lectura de la parashá, la lectura de la haftará, y el rabino, El sábado. Shabbat, y el rabino da su enseñanza. Es rarísimo que digan eso. Y el Shabbat, cuando se abre el Shabbat, esas oraciones que tenemos en la escritura son válidas o también son rezos hechos. Las escrituras de la oración Cuando de las... dice bendito Dios que me aplicó, lávame las manos, prende la bueno, vela. correcto. Porque yo veo que son oraciones que siempre repiten todos. Correcto. Entonces las oraciones para Kabbalat Shabbat, por el vino, ¿cierto? Baruch atah Yahweh Eloheinu borei pari ha'olam. ¿De dónde viene esa oración? Preguntas. O la del ejemplo. Baruch atah Yahweh Eso no está Eloheinu en Torah. ¿de dónde proviene esa oración? Son De la bendición de la mesa. O la bendición de la mesa, o esta, antes de colocarla en el talit, ¿cierto? Estas son oraciones, ¿cierto? Que nacieron espontáneamente y después se establecieron como fijas.
establecieron como fines, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos repetirlas si queremos O hacerles o hacer nuestra propia tefilá, ¿sí? Es una oración bonita. como Ya dice, te dije, porque nos ordenaste. Entonces sí se ve que es como una cosa que te ordena hacerla así. Correcto. Entonces, esa ordenanza quedó por escrita en el Talmud, la ley oral. Esa ordenanza ya quedó por escrito, ya quedó establecida por escrito, ¿sí? Pero en un comienzo no fue así. En un comienzo no fue así, ¿sí? De hecho, el Creador nos dice que debemos cubrirnos con un chal que en sus puntas, que sea de 4 puntas y en sus 4 puntas tenga tefilín, tenga los tzitzit, perdón. Entonces es una ordenanza, entonces Él nos ha ordenado cubrirnos con un talit. Cuando en la época de Moshe el pueblo simplemente obedecía y los únicos sabios eran los sacerdotes, o el pueblo estaba enterado de todas estas cosas que ahora en los últimos tiempos estamos enterados. El pueblo solamente obedecía lo que Moshe les enseñaba. Nada más. Nada más. Ellos no tenían nada de Todo lo que estos Moshe les- conocimientos que nosotros tenemos. ¿Como cuáles? Pues toda la Torah completa, Bueno, entonces en el tiempo de Moshe solamente tenían los 5 libros. ¿Sí? En las el tiempo, costumbres que debían tener estaban dentro de las ¿Tenían Torah? mandamientos. sí, los Pero, mandatos. Torah. En el tiempo de Yoná ya estaban cayendo todos los libros. En el tiempo Pero yo de... veía que Moshe consultaba mucho con el Eterno cada paso que daban, entonces Claro. era Porque- susceptible a cambio a alguna situación. No era susceptible a cambio, es que la revelación era progresiva. Y así sigue siendo progresiva hasta nuestro La revelación de la Torah escrita ya no es progresiva, ya quedó lo que quedó. La última palabra de la Torah escrita es Israel, y entonces quedó Israel. ¿Sí? Ya lo que quedó escrito de la Torah ya quedó así, ya Sí, no sí. hay, ya nadie la puede modificar. Sí, sí, eso es claro. ¿Sí? Ya nadie la puede modificar, ¿cierto? Pero Lo que como queda este escrito de los libro profetas. este libro no es plano, este libro Bueno, entonces, muestra. correcto, las enseñanzas y las explicaciones son nuevas, ¿sí? Porque son revelación del Creador, ¿sí? Entonces tú lees un día lees un capítulo y el Creador te da una revelación de ese capítulo. Es esto claro, ya sé. Mañana lees ese capítulo y mañana te da otra nueva revelación. Eso sí es distinto, las revelaciones sí son nuevas, son diferentes. Pero en la época de Moshe, cuando había maná, lo único que le mandaban a recoger al pueblo doble porción en el día Sí, Yom correcto. Shishi, coger la doble porción, comían esa y todo el pueblo en su casa, en familia, Sí, sí. y leyendo, me imagino, los Pasando las enseñanzas que desde Moshe que daba. Moshe les daba. Sí, señor. Pero Ese- había no que había. pensar que no había llegado el Mashiach, faltaba Sí, claro, cosas. faltaba. Pero de ahí se hablaba de No se hablaba habían de llegado. Mashiach. ¿Ya los profetas habían pasado? Hasta la época de Moshe no. No, El único profeta era él. Por eso yo digo que la revelación ha sido progresiva a pesar de que en la época de Ah. Moshe ya estaba la Torah. Ahora el Creador le dio palabras, unos mensajes a los profetas, otros mensajes a otros profetas. Ahí está, More. Y todos esos mensajes ya quedaron por escrito. Se conoce como el canon del Tanaj. ¿Sí? Y la revelación que el Creador dio a través del Mashiach. O sea que el pueblo que tuvo Moshe es diferente al pueblo que tiene hoy Yahshua. ¡Ay! Se me satura. Sí, claro, sí, señora. Sí, claro. Sí, porque en el tiempo que tenía Moshe solamente. Pero la Torah es una hablaba de sola. Torah. La Torah es una sola. No, claro que sí. Sí, La Torah no debe cambiar en el No pueblo estamos hasta el curso hablando los de la tiempos. Torah, estamos hablando Por de la ejemplo, la revelación. generación del profeta Zacarías. Tiene que ir la Torah la misma. La generación del profeta Zacarías tenía la Torah Y la revelación. Tehilim y tenía toda la demás revelación. La generación de Moshe solamente tenía Tenía la Torah. los 5 libros de Eso. Chumash. Por eso te digo yo, a medida nosotros, ahora. O sea, nosotros somos la generación más privilegiada. Claro, Tenemos tenemos todo el todo el canon completo. contexto, ellos Tenemos apenas todo tenían un completo. texto. Sí, señor. Tenemos toda la palabra completa. Pero nos basamos en qué? ¿Y el pueblo se basa en qué? Claro, en el Chumash. Pero también el pueblo sin revelación está leyendo una lectura plana. Claro, sí, señor. Muy bien. Continuemos. Muy bien.
Porque, por ejemplo, en Moreo, usted va a aconsejar a una persona, usted está parado en la Torá, pero el Espíritu le pone qué consejo y con qué palabras y qué parte debe buscar y cómo aplicarla a la necesidad de esa persona. Sí, ¿Y eso es según qué? La revelación del Ruach. Muy bien. Hacemos el capítulo 5, verso 42. Capítulo 5, verso 42. Y todos los días, ¿sí no? Bueno. Ese es bueno. Bueno, sí. Veamos esta partecita de cruz o madero. 5:42. 5:30. Cruz o madero. 5:30. 5 qué? 5:30. 5:30, capítulo 5, verso 30. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. ¿Sí? Dice la Reina Valera, colgándole en un madero. Kefa nuevamente ante el Sanedrín es interrogado por el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, y su respuesta afirma que ellos, como líderes religiosos, mataron al Mashiach colgándole de un madero. Aquí la traducción es correcta, madero, pues Yeshua murió en un madero, más exactamente en el tronco de un árbol, y no en una cruz, como falsamente se ha enseñado. La palabra hebrea etz, significa árbol, madero, leña, palo. Árbol, madero, leña o palo. Yeshua murió sobre un etz. ¿Alef o Ain? Ain y Sad y Sofí. Ain son dos letras. Creo que es la Ain y la Sad y Sofí. Sí, señor. La Sad y final. La Sad. Etz y Sad. Creo que son las dos letras hebreas. Y esta palabra etz significa árbol, madera, palo, leña. Árbol, madera, palo, leña. Y es precisamente, él murió sobre un árbol. Algunos dicen que sobre una estaca de ejecución. Pero estamos más pero dicen que tuvo un madero así y ese madero lo colgaron al árbol. Lo que pasa es que él sí le tocó cargar con el travesaño. El travesaño, por eso. Solamente el travesaño. Dicen que la higuera que el Pero maldito. ese travesaño fue colocado sobre un árbol. ¿Sí? Se fijó un árbol. Sí. Solamente el travesaño nada más. Pero eso de cruz, eso no es torático, no es hebreo, no es escritural. Además es que la cruz ha sido muy manipulada por las diferentes religiones. Cruces han existido en casi todas las religiones del mundo. Todas las religiones paganas y las cruces han sido muy utilizadas. Y eso es instrumento de muerte. Es un instrumento de muerte. De la cruz, pues, de la parte del cuerpo. A este, verso 31, a este, hablando de Yeshua, Elohim ha exaltado con su diestra. Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, y perdón de pecados. Perdón, esta palabra príncipe es como sacerdote. No, señora. Que viene a ser Aquí puede ser la palabra sí o puede ser la palabra sar. Porque en Isaías 9 dice Sar Shalom, rey, príncipe de paz. Sar Shalom, príncipe de paz. Entonces aquí puede ser la palabra Sar o la palabra Mesir. Ese es el nombre de Yeshua, ¿no? Sí, Sar Shalom, príncipe. Pero la palabra rey es Melech. En la iglesia donde él iba, el templo donde él iba, Yeshua era considerado como qué, como profeta, como qué, que le permitía. Yeshua no era el asistía, sumo sacerdote, no eran los sacerdotes, no era del Sanedrín, entonces. Yeshua asistía con él también a la sinagoga. Por eso, a la Al sinagoga. Bet Hamikdash. Y en la sinagoga llegó como un Yehudí más al que llamaron a leer la Haftarah. ¿Sí?
Yeshua asistía a la sinagoga como era su costumbre, dice el libro de Hillel, Lucas, capítulo 4, conforme a su Sí, eso lo costumbre. sé yo. Lo que Iba a la creo- sinagoga, En la sinagoga. Iba a la sinagoga. No el templo. Al templo también subía y enseñaba en el templo. Él era rabí, Maestro. Su autoridad era la que el Eterno le concedió. Y como maestro de la Torah, superaba. Sin ser de la tribu de Leví, era maestro de la Torah. Es que no interesaba que fuera de la tribu de Leví, porque para ser de la tribu de Leví era sacerdote, Cohen. Ah, ya. Él era de la tribu de Judá, Sí, yo sé. sí, descendiente sí. de David. O sea, podía enseñarse. Claro, un rabí puede ser de cualquier tribu. Cualquier O sea, que tribu, era un un rabí maestro. puede ser de cualquier tribu, Era un un maestro. ¿Sí? Y a él le llamaban así, rabí. También le llamaron Naví, profeta. Profeta. También le llamaron Ben David. También le llamaron Elohim. También le llamaron Mashiach. También le llamaron Melech, rey de los Yehudim. Todos esos fueron sus títulos, sus nombres. Todos fueron sus nombres. Yeshua enseñaba a sus talmidim. ¿Dónde enseñaba? En una casa. ¿Dónde enseñaba? En el campo. ¿Dónde enseñaba? En la ciudad. ¿Dónde enseñaba? En el templo. En cualquier lugar aprovechaba para dar una enseñanza. Si él iba caminando por los campos y veía las ovejas, necesitaba una enseñanza. Si él iba caminando por las riberas del mar y veía unos pescadores, Con un bote. O sea, eso fue un curso intensivo. aprovechaba ese contexto para dar una enseñanza. ¿Sí? Si llegaban donde él estaba y venían los cobradores, aprovechaba para dar una enseñanza. Si por donde pasaba había un enfermo y él le sanaba, aprovechaba para dar una enseñanza. ¿Sí? Entonces él Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que dicen que no se debe caminar no sé cuántos kilómetros en Chabad, pero si él en 2000, Chabad era que 2000 sanaba y kilómetros, 2 caminaba y kilómetros. caminaba, entonces que, o sea, No, que yo no, me no. despisto porque Fuera. Las porque- ciudades amuralladas eran los. que él hizo los milagros en Chabad, yo lo veía caminando. pero bueno. Sí, pero no excedía esa alajá, porque había una alajá establecida, había unas zonas unas distancias permitidas para andar. No podía salir de la ciudad. Sí, correcto. Y en Shabbat él sanaba, sí, y enseñaba también, pero él aprovechaba los días diferentes del Shabbat para moverse de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Pero solo sanaba en Chabad. Seguramente sí, aunque muchos de los milagros no determinan qué día de la semana era. Como las escrituras no determinan exactamente el día de la semana, pues no se sabe con certeza si era un día diferente al Shabbat. Lo que sí sabemos es que en Shabbat hizo muchas señales milagrosas. Eso sí lo sabemos. Hay milagros, hay señales milagrosas que las escrituras sí dan testificar de que esa señal milagrosa fue hecha en Shabbat. Otras señales milagrosas, otras sanidades fueron realizadas sin que la escritura nos diga exactamente qué día de la semana. Como él era el llevó a cabo. señor del Chabad, él mismo lo dijo. Claro, correctamente. Entonces, sí era Chabad cuando. Sí, por eso te digo, algunas escrituras sí no lo confirman, otras no tanto, no lo confirman, que hubieran sido en Shabbat. Pero evidentemente él hacía obras de sanidad. Yo pienso que constantemente, cotidianamente, No, pues permanentemente. si a Pedro cuando pasaba las sombras de nada, imagínate con Mashiach. Sí, señor. Dice en Hechos 13:29, y cuando hubieron cumplido todo lo referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le bajaron en el sepulcro. O sea, lo que dice el libro de los Emisarios, de los madero. emisarios, siempre está hablando de madero. El madero. Siempre está hablando de Ah, madero. ya. Pero cuando se habla de cruz, esa palabra es en los evangelios En otros libros, sí. en otros libros Diferentes al- y aparece, por ejemplo, que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces ya desaparece entonces como en otra, como en otros libros y en otros escritos y como en otro Otros contextos. Cuando él dijo diferente que es. no toma la cruz y me sigue, ¿no es verdad? No, señor. Y Entonces, carga.
porque él no fue ejecutado en la cruz. Sí. Por Si eso, él no fue ejecutado en la cruz, él no pudo solo haber que le dijeron, enseñado no, eso. amiguita, tome la cruz porque ya suena. No. Allí yo pienso que es yugo, que no tome mi yugo. El judaísmo ortodoxo entiende la Torah como un yugo, ¿sí? ¿Y qué es el yugo? Simplemente el yugo es un instrumento Que hace caminar de por madera el- que hace que los dos animales de labranza se dividan el trabajo, 1, 2, lo hagan a la par, y 3, Lo hagan que bien. ninguno de los dos animales sufra más por el trabajo que el otro. ¿Sí? Entonces, ese yugo, ¿cierto?, que Mashiach habla, es simplemente que quiere que su palabra, su enseñanza, Mi yugo. sea esa Más fácil. madera O sea, que ese nos uno une. y nosotros el otro. Sí, correcto. El yugo es el. Su yugo es su palabra, su enseñanza, que permite que yo vaya a la par con él en este andar en obediencia a la Sí, Torah. porque si él no nos diera ese ejemplo, no. Eso es el yugo, entonces yo voy a la par con él. Sí, vamos juntos a la par, Mezclaron las dos cosas aquí. andando con él, andando con él. Esa es la enseñanza hebrea, ese es el mensaje hebreo, esa es la enseñanza hebrea Ajá. del yugo. ¿Sí? No de la cruz, porque es que si él no muere, no es ejecutado, no da su vida, él no la dio en una cruz, como evidentemente pasó. ¿Cómo va a decir él que lleve su cruz? No pudo haber dicho eso, y él no iba a ser ejecutado. Menos mal, porque Es se le el yugo. ponen a uno la cosa como que. ¿Y qué es el que yugo? no Eso está es- así, ¿no? el yugo es un pedazo de madera, de palo. Eso es un yugo, un pedazo de madera. Más bien la cruz es falta de conocimiento. Sí, señor. Puede ser. Sí. Bueno, Ya quedo continuamos. más tranquila con la aclaración. Muchas gracias. Perfecto, continuamos. Bueno, capítulo 5, verso 31. A este Elohim, al Mashiach, Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El texto es muy claro y específico al decir que el arrepentimiento y perdón de pecados ha sido dado por el Eterno al pueblo de Israel, pues Yeshua murió por los pecados de Israel, como está escrito en el Sefer del profeta judío Yeshayahu, Isaías, en el capítulo 53. También está escrito, entonces Cayafa, mal llamado Caifás, Cayafa, uno de ellos, Cohen Hagadol, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahí sin darse cuenta estaba haciendo una profecía. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Entonces es claro que Yeshua murió fue por los pecados del pueblo de Israel. Eso es algo bien importante ¿Qué dijo Calfas? que debemos entender, que está escrito que Yeshua debía morir por los pecados de su pueblo, los pecados del pueblo de Israel. Capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua HaMashiach. Los talmidim, los discípulos, no predicaban en ninguna iglesia. Esta idea es falsa. Ellos a Yeshua como al Mashiach anunciaban y predicaban al pueblo de Israel en el templo de Jerusalén y por las casas de los judíos. En el templo y por las casas de los judíos. Pasemos al capítulo 6. No, más vale el capítulo 7. Pasemos al 7 más vale. Capítulo 7, verso 38. En el capítulo 7, verso 38, el que está hablando aquí, dando testificar aquí, es Estefanos, o Esteban, llamado Estefanos. Y dice Estefanos antes de ser lapidado: este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el Malach, con el mensajero, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres.
y que recibió palabras de vida que darnos. En este pasú vemos que el pueblo de Israel, que al pueblo de Israel reunido se le llama congregación. En este pasú vemos que al pueblo de Israel reunido se le llama congregación, del hebreo Kaal. Y lo que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí no solamente fueron leyes y mandatos, él recibió mucho más que eso, recibió palabras de vida que darnos, la Torá, que son instrucciones para vida de parte del Eterno, nuestro Padre y Creador. Entonces, fijémonos bien lo que dice el verso 38. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto. En el desierto. Pues el pueblo de Israel en el desierto, ¿cómo es concebido? Como una congregación. Como una congregación. Y que recibió palabras de vida que darnos. Pues, ¿la Torá qué son? ¿Qué contiene la palabra? La Torá. Palabras de vida. De Barim Hayim. De Barim Hayim. Palabras de vida. ¿Sí? Entonces, no, la Torá no es como muchos dicen. La ley. Es que la ley. Es que obedecer los mandamientos. Es que esos preceptos eran para los judíos. Que la ley está mandada a recoger. Ya la dispensación de la ley ya pasó. Resulta que eso no es la ley como manera despectiva muchos hablan. Lo que recibió Moshe, dice aquí, fue palabra de Dios. En el capítulo 7, verso 38, en el monte Sinaí fueron palabras de vida. Palabras de vida. Cuando Yeshua Mashiach le habló a sus discípulos, algunos tomaron la decisión de irse. ¿Sí? Otros se quedaron. Yeshua, a los que se quedaron, les preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? Ellos le contestaron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que recibió Moshe, la Torá, son palabras de vida. O sea que lo que Moshe enseñaba, ¿qué era? La Torá, palabras de vida. Porque las enseñanzas de Yeshua son llamadas palabras de vida. Y lo que recibió Moshe en el desierto, aquí es llamado palabras de vida. La Torá contiene palabras de vida, como lo dice, como lo dijo, como está escrito aquí, como lo dijo Esteban, o Estefanos, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida que darnos. O sea, otro concepto de lo que es la Torá. ¿Qué es la Torá? Palabra de Dios. Son palabras de vida para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué es la ley? Para los que le llaman ley, no Torá. ¿Qué es la ley? La ley son palabras de vida de parte del Creador del universo, para el pueblo, para Israel, para el mundo entero. Palabras de vida. Y Yeshua, cuando enseñaba Torá, enseñaba palabras de vida. Y crecía el alabar del Eterno, y el número de los talmidín, de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los Kohanim obedecían a la emuná, a la fe, etcétera, etcétera. Nos dice capítulo 6, verso 7. Hacemos el capítulo 7, verso 38. Ya lo leímos, palabras de vida eterna. En el capítulo 7, verso 51, dice: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces aquí se menciona la incircuncisión del corazón y la incircuncisión de los oídos. La incircuncisión del corazón produce una dureza de cerviz, que se caracteriza por la desobediencia a la palabra del Eterno. El llamado en la Torá es que cada israelita circuncidara el prepucio de su corazón,
como está escrito en el libro de Deuteronomio, del César de Barín, capítulo 10, verso 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En el capítulo 30 de este mismo libro está escrito: y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandatos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 30, versos 6 al 8. Esta escritura nos enseña tres cosas. La primera, Yahweh será quien circuncidará finalmente nuestro corazón y el de nuestra descendencia. Segundo, la circuncisión del corazón tiene como primer objetivo el que amemos a Yahweh con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tercero, el segundo objetivo de la circuncisión del corazón es el poder oír la voz de nuestro Elohim Yahweh y obedecer todos sus mandatos. Está escrito: amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandatos todos los días. Deuteronomio de Barín 11:1. Pasemos al capítulo 8 del libro de los Actos de los Emisarios. Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Yehudá y de Shomrón. Esta es la congregación de judíos conversos. En Yeshua y Samaria. Todos fueron esparcidos por las tierras de Yehudá y de Samaria, Shomrón, salvo los emisarios. Esta es la primera referencia a Shaul, llamado Saulo. ¿Sí? Saulo no corresponde a la transliteración de ningún nombre hebreo. Saulo no corresponde a la transliteración de ningún nombre hebreo. Shaul es el nombre hebreo de este fariseo judío. Y con este nombre es que precisamente nuestro rabí resucitado lo llama desde los Shamaí, desde los cielos, como está documentado. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es patear contra las picanas. Dura cosa te es patear contra las picanas. Esto está en Actos de los Emisarios, capítulo 26, verso 14. Si Yeshua HaMashiach mismo lo llama por su nombre hebreo, que es Shaul, ¿con qué autoridad los escritores de las versiones del Nuevo Testamento le cambiaron su nombre por uno de origen gentil, como lo es Pablo? ¿No sería para quitarle su identidad judía y mostrarlo ante el mundo como un gentil cristianizado y separado de la Torá y de su propio pueblo judío? Nuevamente aparece la palabra iglesia, con el propósito de generar en el lector occidental la idea de una iglesia cristiana como las que funcionan en la actualidad, lo que resulta fuera de todo contexto. Recordemos que los que habían creído en Yeshua como el Mashiach eran todos judíos, que moraban en Jerusalén, que celebraban las fiestas de Yahweh, que perseveraban unánimes en el templo y participaban diariamente de las 3 oraciones en el templo. Más vale la lectura apropiada es: en aquel día hubo una gran persecución contra la congregación judía mesiánica que estaba en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, dice Actos de los Emisarios 8:4. Las buenas nuevas, o Besorá, es la expresión correcta, y no Evangelio, que es una palabra griega. Las buenas nuevas no se refieren únicamente a los evangelios del Nuevo Testamento. Las buenas nuevas no se refieren únicamente a los evangelios del Nuevo Testamento, sino a la palabra misma del bendito, anunciada desde la antigüedad al pueblo de Israel, como está escrito. Está escrito en el libro de la carta a los Hebreos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañadas de emuná en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto está escrito en la carta de los Hebreos, capítulo 2, versos 2 al 6. Y se refiere a aquella generación que no obedeció los preceptos del Creador y fueron rebeldes a Moshe y murieron en el desierto. El tema en este pasaje hace referencia a toda aquella generación que se dio con Moshe Rabbeinu de Israel, pero que por causa de su desobediencia y falta de emuná murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida, donde Yahweh les daría reposo. A esa generación le fue anunciada la buena nueva, es decir, la palabra del Eterno. Entonces, esa cuestión de evangelio no es la palabra correcta para referirse a las buenas nuevas, sino que buenas nuevas son palabras del Creador que fueron dadas desde la generación de Moshe hasta el tiempo del primer siglo. Toda esa palabra del Creador es llamada buena nueva, ¿sí? Las buenas nuevas. Y eso lo demuestra este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 2 al 6. Pasemos al capítulo 9, donde nos habla que Shaul perseguía a aquellos judíos que habían creído en Yeshua como el Mashiach prometido a Israel. En el capítulo 9 del libro de los emisarios, de los actos de los emisarios, en el verso 1 dice: Shaul, creando una atmósfera de amenazas y muerte contra los talmidim, los discípulos de nuestro Salvador, vino al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, en el capítulo 8 dice que fueron esparcidos, ¿sí? Que fueron esparcidos. Es decir, esos primeros creyentes judíos de Yeshua en Jerusalén, ellos fueron obligados a salir de Jerusalén, ¿sí? Fueron esparcidos, ¿sí? Y algunos fueron a Damasco. Aprovecharon para ir a repartir la buena nueva. Sí, a Damasek, fueron a Damasco, Damasek, ¿sí? Pero estos judíos que fueron obligados a salir de Jerusalén, que creyeron en Yeshua como el Mashiach, ¿a dónde se fueron a congregar en Damasco? ¿A dónde fueron a congregarse? Fueron a las Beit HaKnesset, a las sinagogas. Beit HaKnesset. Y dice que Saúl perseguía a los cristianos. Y por ahí dicen que Saúl perseguía a los cristianos. ¿Sí? Que Saúl no perseguía él no persiguió a cristianos. Por favor. Saúl no persiguió a cristianos. Saúl persiguió judíos creyentes en Mashiach que tuvieron que salir de Jerusalén por persecución. Estos, pero muy chistoso, porque se dice que perseguían a los cristianos como lo tiene como un cristiano que les enseñó. sí, Esto es absurdo. es contradictorio, sí señora, muy absurdo. Entonces, la escritura nos dice que Shaul perseguía, ¿sí?, a los discípulos de nuestro Mashiach, y él pidió cartas, unas autorizaciones para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase dentro de la sinagoga a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los primeros seguidores de nuestro Mashiach Yeshua son llamados los del camino. El primer nombre que ellos reciben son los del camino. Que no eran nazareos. No, los del camino. Los del camino. Y aquí voy a explicar por qué ese nombre. ¿Por qué ese nombre de los del camino? ¿Ok? Más adelante lo explico. Analizando detenidamente estos dos versos,
1 y 2 del capítulo 9 de Actos de los Emisarios, del libro de Hechos de los Apóstoles. Analizándolo detenidamente, vemos a Shaul solicitando cartas para las sinagogas de Damasco. Detengámonos y pensemos en lo que representa una sinagoga. Primero, las sinagogas, en hebreo Beit HaKnesset, se traduce casa para reunión, ¿sí? Casa para reunión. El parlamento de Israel hoy día se le llama la Knesset. La Knesset viene de la palabra Knesset, ¿sí? El parlamento. Beit HaKnesset es la palabra hebrea para sinagoga. Beit HaKnesset, que traduce casa para reunión. Son los lugares donde se reúnen los Yehudim, los judíos, tanto en la antigüedad como actualmente, para adorar al Eterno y estudiar el Tanaj. ¿Está claro qué es una sinagoga? ¿Sí? Una casa de reunión. Sí, una casa de reunión. ¿Quiénes se reúnen en la sinagoga? Judíos. ¿En qué día? Los seguidores En en Shabbat. Shabbat. Y la ¿Para fiesta adorar a es- quién? Para adorar al Eterno Y estudiar el Tanaj. para Shabbat. Torah y Haftarah. 2. El día de reunión en la sinagoga principalmente es el Shabbat. Es el Shabbat. Es decir, el séptimo día de la semana. El sábado, el día de reposo. Tercero, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, toda su vida asistió a la sinagoga judía en los días de Shabbat, pues esa era su costumbre, así está escrito. El libro de Hillel, Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es Shabbat, entró en la sinagoga. En Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué significa conforme a su costumbre? Pues que lo hacía siempre. Que siempre lo hizo desde que los papás lo llevaban siendo un bebé. Desde que los papás lo llevaban siendo un bebé. Y se levantó a leer la Haftarah, la porción de los profetas. Igualmente lo hicieron sus talmidim y todos aquellos creyentes del primer y segundo siglo. Igualmente lo hicieron sus talmidim, sus discípulos, y todos aquellos creyentes en Yeshua del primer y segundo siglo. ¿Por qué motivo, preguntamos, por qué motivo Saúl solicitó cartas para las sinagogas de Damasco? Porque sabía que estaban ellos. Porque en esas sinagogas se congregaban en cada Shabbat los que habían creído en Yeshua. Porque en esas sinagogas se congregaban en cada Shabbat los que habían creído en Yeshua como su Salvador. Estos creyentes no se reunían en iglesias cristianas los domingos ni los sábados, nada más alejado de la verdad. ¿Sí? Nada más alejado. ¿Sí? Estos creyentes en Yeshua que habitaban en Jerusalén tuvieron que salir de Jerusalén por persecución. Algunos fueron a Damasco y en Damasco siguieron congregándose ¿dónde? En su lugar de congregación del pueblo judío, en las sinagogas. ¿Sí? Y entonces Saúl, ¿qué dijo? Voy a ver si hay de los del camino en la sinagoga y me los traigo presos, seguidores del Mashiach, de Yeshua. ¿Sí? Él no los va a buscar en ningún otro lugar. Él no los va a buscar en ningún otro lugar que tuviera un título como los que se ven hoy día por todas partes. Iglesia de no sé quién, iglesia de si sé más. No los va a buscar allá. Él fue a buscarlos en las sinagogas. ¿Sí? Porque estos judíos que creyeron en Yeshua siguieron siendo judíos, siguieron asistiendo al templo y siguieron asistiendo a las sinagogas. A las sinagogas. Estos judíos creyentes en Yeshua fueron llamados inicialmente como, entre comillas, los del camino. Los del camino. Haderech. Expresión hebrea que hace referencia a Isaías capítulo 35.
y Yeshayahu capítulo 35. ¿Qué dice en el capítulo 35, pasuk 8, verso 8? Dice: y habrá allí calzada y camino, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Kerushá, de consagración. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Tiene que ver algo parecido a las sendas antiguas, ¿no? Sí, señor. ¿Cierto? Los del camino. Los del camino. Senda es camino, derech. Sí. La palabra los del camino también hace referencia a la Torá, como está escrito: dichosos los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh, en la ley de Yahweh. Teilim, Salmo 119:1. La expresión los del camino también hace referencia a Yeshua, la Torá viviente. Yohanan 14:6. Yeshua dijo: yo soy el camino. Ani Haderech. Yo soy el camino. Entonces, por estas, solamente citando estos 3 versos, encontramos por qué razón a estos primeros seguidores de Yeshua les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque la Torá es llamado camino, porque Yeshua es llamado camino, porque andar en obediencia a la palabra del Creador es andar en el camino de Kedushá, camino de santidad, de Kedushá. Por lo tanto, los que habían creído en Yeshua como el Mesías de Israel, cuando fueron esparcidos se congregaban en las sinagogas. Cuando fueron esparcidos se congregaban en las sinagogas de las ciudades y poblaciones donde llegaban. En este caso en las sinagogas de Damasco, Damasek, pues ellos como Yehudim, Hasidim, judíos piadosos, guardaban el Shabbat como día de adoración y reposo, ordenado en la Torá de Yahweh y siguiendo el ejemplo del Mesías Salvador. La palabra sinagoga es griego. Correcto. Sí, señor. La palabra sinagoga es de origen griego, ¿sí? Pero como se volvió tan famosa, ¿sí?, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, entonces... O sea que el griego era como el inglés de ahora. Sí, correcto, era el idioma como de que la la gente época. entendía todo lo que decían en griego. Sí, señora, era el idioma predominante de la época, correcto. Bueno, es Entonces, válido. esa era la palabra con la que se conocía el lugar donde se reunían los Yehudim. Aunque correctamente la palabra es Beit HaKnesset. Sí, porque yo me imagino Casas de oración. que en tiempo de Mashiach, ¿cierto? Ellos no decían vamos a reunirnos en la sinagoga, sino que hablaban en hebreo y tenían que decirlo en hebreo. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la traducción más correcta de Lucas 4:16? La traducción más correcta de Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró a la Beit HaKnesset. Eso es lo que dice el hebreo. Eso es lo que dice el hebreo. Entró a Beit HaKnesset. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto en hebreo. ¿Sí? Casa de reunión. Casa de reunión. Beit HaKnesset. El de Olofi. ¿Sí? Como aquí. Sí, casa ¿no? de reunión. Que quedó mundialmente conocido como sinagoga. ¿Sí? Y cogió tanta fuerza esa palabra que los Yehudim a sus lugares de reunión le llaman sinagoga. Dijo que judío. Dijimos que la palabra judío no es judío, es Yehudim. Saudí, sí. Es Yehudim, pero quedó judío. Todos los hebreos Correcto. como judíos. ¿Cómo es que le Entonces- llama una palabra cuando así sea un nombre o una marca se vuelve genérica? ¿Cómo es? Sí, sí, bueno, Como por ejemplo dentrífico, Sí, señora. fácil, ¿cómo se llama eso? sí, genérico. Es genérico. Entonces, lo curioso es esto, ¿cierto? Que esos que fueron esparcidos no se pusieron de acuerdo para construir una casa, para llevar a cabo las reuniones en esa casa. No hicieron eso, sino que fueron a buscar las ya establecidas. ¿Sí? Fueron a buscar las ya establecidas. ¿Sí?
y allá resultó Shaul, hacia allá iba. Lo que confirma que siempre buscaban la Torah. Siempre buscaban enseñarse de la Torah. ¿Quién les enseñara la Torah? ¿Sí? Y en la sinagoga, pues obviamente iba a haber un maestro, un rabino, que enseñase la Torah. Bien. Capítulo 9, versos 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, el Shamaín del cielo, y cayendo en la grez en tierra oyó una voz que decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Adón. Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es patear contra las picanas. ¿Qué es eso? Ya explico. El Mesías resucitado desde los Shammai, desde los cielos, llama a este fariseo judío por su nombre hebreo, Shaul. Y este es el nombre con el que también debemos llamarlo. El nombre de una persona dentro de la cultura hebrea representa su destino y llamado profético. Shaul significa aquel que es deseado, aquel que ha sido pedido, y también significa aquel que es elegido. Estos significados hablan por sí solos de la misión que debía cumplir en su vida este emisario judío al servicio de las buenas nuevas del Mesías Yeshua, aquel que ha sido pedido. Eso significa Shaul. ¿Y quién lo pidió? El Eterno. ¿Para quién lo pidió? Para que llevara el mensaje de que Yeshua es el Mashiach prometido por él. Y el Eterno lo llama por su nombre hebreo, Shaul, Shaul. El Mashiach resucitado no le llama por ese nombre gentil, Pablo, no, le llama por su nombre hebreo, porque en la cultura hebrea el nombre hebreo tiene una connotación demasiado importante. ¿Sí? Establece su destino y llamado profético. El nombre hebreo establece su destino y llamado profético. Ante esta voz que le hablaba en lengua hebrea, Shaul pregunta en hebreo: Mi ata Adoní. Mi ata Adoní. Eso se traduce: ¿quién eres mi Adón? ¿Quién eres mi Adón? Y le respondió desde los Shammai, desde los cielos, la voz del Mashiach diciéndole: Anoji Yeshua. Anoji Yeshua. Yo soy Yeshua. La palabra hebrea Adón significa amo, dueño, uno que tiene autoridad. Amo, dueño, uno que tiene autoridad. Y cuando Shaul escuchó esa voz, él pregunta: Mi ata Adoní. Mi ata Adoní, ¿quién eres tú? Mi Adón, mi autoridad, mi dueño. Yeshua le contestó: Ani Yeshua, yo soy Yeshua. Pasemos a los versos 20 y 22 del capítulo 9. Enseguida predicaba a Mashiach. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿En dónde? En las sinagogas. En las casas de reunión. En las Beit HaKnesset, diciendo que este era el Ben Elohim, el hijo de Elohim. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Shaul mucho más se esforzaba y confundía a los Yehudim que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mashiach. Y volvemos al verso 31. Vayamos al verso 31 y volvemos con la misma palabra que metieron allí. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían shalom por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor de Yahweh, y se presentaban fortalecidas por el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. La pregunta aquí es: ¿cuáles iglesias tenían shalom por toda Judea? Ninguna, porque aquí
Si los creyentes en el Mashiach Yeshua, como está documentado, se congregaban en las sinagogas. Imagínense. Los creyentes se congregaban en las sinagogas. Shaul predicaba Mashiach como ven Elohim en las sinagogas. Entonces, lo que realmente dice allí el texto es: entonces las congregaciones o sinagogas judío-mesiánicas tenían shalom por toda Judea. Eso de iglesia, eso no tiene cabida allí. Pasemos entonces al capítulo 10 y terminamos con esto de la visión de Kefa. Capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, mal llamado Pedro, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. El emisario judío Kefa sube a la azotea para realizar la oración. Esta no es de Shaharit, esta es la del mediodía, la de Minham, pues aún no es, aunque dice que no es mediodía. No, es la mañana porque la sexta hora. Cerca de la hora sexta. La primera hora es la de las 6 de la mañana. Pero, la sexta es la de las 12 del día. Pero no estaba en el mediodía. ¿De la noche? No. La hora sexta es la de la mediodía. La hora novena es la de las 3 de la tarde. La hora sexta es la del mediodía porque se empieza a contar desde que alumbra el sol, desde que raya el alba, como primera hora. A lo que nosotros llamamos de 6 a 7 es lo que llaman ellos primera hora, de 6 a 7. ¿Sí? La segunda hora de 7 a 8. La hora novena es la de las 3 de la tarde. Y aquí dice que era la hora sexta. Vino sobre él una visión y vio el Shamaim abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del Shamaim, del cielo. Y le vino una voz: levántate, Kefa, mata y come. Entonces Kefa dijo: Adoní, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el Shamaim, en el cielo. Ante la propuesta insistente de la voz celestial, Kefa, como todo Yehudí observante y obediente de los preceptos de la Torah del Eterno, se niega a ingerir carne de animales impuros. Se niega a ingerir carne de animales impuros, pues en toda su vida nunca lo ha hecho. Luego veremos que la visión del lienzo tiene un mensaje en remés. Remés es el segundo nivel de explicación de los 4 que se usan en el judaísmo para explicar y enseñar la Torah. La palabra pardes, ¿cierto?, es un acrónimo de P, Sheshat, Resh, Remés, Dalet, Drash, y Sain, Sot. Entonces son 4 niveles para aprender la Torah, para interpretar, para enseñar la Torah. La revelación. 4 niveles de revelación. Pero perdón, era prohibido que de verdad se juntara un hebreo con una persona que no era hebreo. Hubo una alajá en el primer Y siglo. mira que era una Torah, y sin embargo en Sí. la revelación le dice: no, ven tranquilo. Había una alajá en el primer siglo, ¿cierto?, que impedía a los Yehudim entrar a las casas de los que no eran Yehudim para evitar contaminación. Claro. Sí. O comidas. Sí. Entonces, O cosas que vieran, me imagino. correcto. Mujeres mal vestidas. Sí, correcto.
todo eso. Entonces, Peshat, el primer nivel de revelación, es plano. Es lo que aprendemos cuando leemos plano, literal, tal como está escrito, ¿cierto? Eso es Peshat, ¿sí? Tal como está escrito. Leer y aprender en plano. El segundo nivel es Remes, que es extraer la enseñanza de lo que se lee entre líneas, es decir, una enseñanza que va a ser aclarada por el mismo contexto, Drash es una enseñanza, el tercer nivel superior, Drash, ¿sí? Superior. De ahí viene la palabra Drasha, que significa enseñanza o clase. Y también de ahí viene la palabra Midrashim, Midrashim, es Midrash, la palabra Drasha, Drasha, Midrash, ¿sí? Y el último nivel es Sod, que significa secreto, Sod significa secreto. Esos son los 4 niveles, ¿sí? Entonces, el Creador le muestra a Kefa una visión, ¿sí? Sobre unos animales, puros e impuros, que hay todos impuros. Y le da la orden, mate y come. Kefa se niega. No, porque nunca he comido alimentos impuros. Se niega porque todavía no ha tenido la revelación, no había bajado el Espíritu Santo. Sería quebrantar la Torá. Sería quebrantar la Torá. Comer de esos animales sería quebrantar la Torá. Y cuando tú quebrantas la Torá, cometes ¿qué? Pecado. Porque el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Entonces, la revelación no era para que él bajara al primer piso y matara un chonchito y se lo comiera asado. No, la revelación no tenía ese propósito. Esa revelación no tenía ese propósito, ¿sí? Decirle, mate y come, porque usted ahorita tiene hambre. Entonces vaya, mate animal y coma animal impuro. Ese no era el propósito de esa visión. De hecho, Kefa no lo hizo. Él no dijo, bueno, entonces yo ya puedo comer cerdo. Bueno, entonces ya puedo comer cerdo. Entonces, como usted me dice que mate y come, entonces voy a bajar, mato un cerdo y me lo como. Ese no era el propósito de ese mensaje, ese no era el propósito de esa visión. Porque si ese hubiera sido el propósito, era ordenarle a Kefa que cometiera pecado. Que cometiera pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Y si en la ley está escrito que no debemos consumir carnes de animales impuros, entonces, si lo hacemos lo contrario, eso es cometer un pecado, una falta, una transgresión. Pero igual le decía que no se juntara con gentiles. Eso era alajá, era una alajá colocada en aquellos tiempos. No es una ley. No, eso no venía del Creador, es una alajá. ¿Listo? Entonces, termina la visión, llegan unos mensajeros, ¿de quién? De un centurión llamado Cornelio. Y le dicen, ¿sí? ¿Tú eres Kefa? Sí, yo soy Kefa. Ven con nosotros a la casa de un centurión romano, Cornelio. Él va con ellos, entra a la casa de Cornelio, y ahí es donde entiende él el mensaje de la visión. Ahí es cuando lo entiende. Entonces vamos a leerlo. Capítulo 10, versos 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán contrario a la Torá es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre, pero a mí me ha mostrado ¿quién? Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Es creación de él. A ningún hombre. Pero el lienzo, ¿qué le dice el lienzo? El lienzo le dice, en la visión del lienzo, dice: lo que Elohim limpió, ¿no lo llames tú qué? Inmundo. Común o impuro.
Elohim limpió, no lo llames tú puro o impuro. Entonces, el mensaje no era ir a comer carne de animales impuros. O sea, no era el mensaje. El mensaje era que entra a la casa a la cual yo te ordeno entrar. ¿Sí? Entra a la casa a la cual yo te ordeno entrar. Y comparte el mensaje de salvación en Yeshua HaMashiach, los que están reunidos. ¿Sí? Ese fue el mensaje. Y a eso fue lo que acudió Kefa y eso fue lo que obedeció Kefa. ¿Sí? Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Este pasaje demuestra por sí mismo que la visión espiritual que tuvo Kefa tenía como propósito que él sintiera libertad y confianza para entrar a la casa de Cornelio y no contaminarse, pues no era ya un idólatra pagano, sino un efraimita temeroso del Elohim de Israel que regresaba por las sendas antiguas. Equivocadamente los cristianos se apoyan en el relato de esta visión para quebrantar los mandatos del Creador establecidos en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, desconociendo lo dicho por nuestro Redentor en Matipilá. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la eres, la tierra, ni una yud ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Yeshua no vino a enseñar a quebrantar la Torá, y ninguna visión tiene como propósito que quebrantemos la Torá, sino que esas visiones tienen como propósito una nueva revelación que tiene que ver con seres humanos a los cuales el Creador ordena que se debe compartir su palabra y llevar el mensaje de salvación en Yeshua HaMashiach. Entonces, concluimos primero, ¿cierto? En el libro de los Hechos de los Emisarios, los primeros que creyeron en Yeshua fueron judíos obedientes a la Torá, que subían a celebrar la fiesta de Shavuot. Que estos judíos, ¿cierto?, que creyeron en Yeshua, siguieron siendo judíos, siguieron asistiendo al templo, siguieron celebrando la fiesta del Eterno, siguieron reuniéndose en las sinagogas, pero también se reunían en las casas para partir el alimento, para compartir los alimentos, para estar en comunión, para perseverar en la doctrina de los emisarios. Pero cuando ellos fueron esparcidos, obligados a salir de Jerusalén, ellos buscaban las sinagogas de los judíos, porque ellos mismos eran judíos, para allí seguir aprendiendo de la Torá y de los profetas y seguir confirmando esa primera enseñanza que recibieron en Jerusalén sobre el Mashiach Yeshua. Eso es lo que nos enseña el libro de los emisarios. Nos enseña el libro de los emisarios. Nosotros hicimos lo mismo, empezamos en nuestras casas, ¿cierto? Y bendito el Creador, pues, y gracias a estos hijos del bendito que nos han abierto las casas, las puertas de su casa para tener aquí, pues, un lugar donde podemos reunir también con esa regularidad y seguir teniendo nuestros estudios de la Torá y del Tanakh de nuestro Creador. Oremos. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, Marino Marqueño, te damos mil gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de estudiar estos primeros capítulos de este libro del Brit Hadacha, de entender el trasfondo hebreo, el trasfondo judío, de todas las enseñanzas que se encuentran en él. Gracias, bendito Creador, porque tu palabra fue escrita en hebreo para el pueblo hebreo, dentro del contexto hebreo, dentro de la cultura hebrea, y debemos, Padre, profundizar en ella desde la óptica hebrea, desde la visión hebrea, bendito Creador.
Gracias, Padre, por tu revelación, por tus enseñanzas. Gracias, amado Creador, porque nos permites conocer la verdad de tu Torah, la verdad de esos primeros discípulos de Yeshua, esos primeros seguidores, de estas personas que se congregaban en Shabbat, que siguieron creyendo en Yeshua HaMashiach, que siguieron su ejemplo de celebrar la fiesta del Creador, de congregarse en el día establecido por nuestro Creador, que es el Shabbat, de seguir estudiando su Torah, las enseñanzas de los profetas y los demás escritos. Alabado seas, Padre. Gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Creador, porque restaura la salud de nuestros enfermos, porque atiendes a la voz de los que te claman, bendito Creador, porque contestas las oraciones, bendito Padre, porque haces realidad los sueños y los anhelos de tus hijos, porque permites, Padre, que tus hijos reciban lo que ellos esperan y por todo lo que ellos claman a ti, bendito Creador. Padre, seguimos rogando que tú proveas un empleo, Padre, conforme a las intenciones y el deseo de tu hijo Ismael, que sea un empleo, Padre, donde él tenga tiempo disponible también para atender a su familia, para instruir a su familia en la Torah y para acudir a tus reuniones en Shabbat, que sea un empleo, Padre, donde él tenga disponibilidad de tiempo, donde él no esté sometido a un horario rígido, sino en el que él pueda, Padre, tener disposición de tiempo para estar con su hija, con su esposa, instruyéndolos en Torah, y también, Padre, para ocuparse en los asuntos tuyos, bendito Creador. Prospera, Padre, la obra de las manos de todos tus hijos. Devuelve, Padre, 100 veces más lo que tus hijos te entregan a ti, bendito Creador. Las ofrendas, la sedaká, el maaser y todas las cosas, Padre, que tus hijos y tus hijas traen a ti, bendito Creador, y multiplícales, Padre, bendíceles y acrecienta, Padre, su economía, sus ingresos, y bendícelos, Padre, grandemente, espiritual y materialmente, bendito Creador. Rogamos una vez más por este joven médico, Padre, que va a presentar exámenes de admisión. Permite, amado Creador, que él presente esas pruebas exitosamente y que sea admitido en esta firma, en esta empresa donde él quiere prestar sus servicios médicos. No hay la universidad para especializarse. Perfecto. Se presentan 1000 y pasan 2. Padre, que él sea recibido en esta universidad para que él pueda realizar su especialización que tanto anhela, que tanto desea, bendito Creador, para que pueda seguir adelante con su profesión de médico. Padre, que él sea admitido en esta selección para la admisión a esta especialización médica que él desea realizar, que él desea hacer, bendito Creador, para prestar de una manera mejor, eficiente y profesional su servicio como médico. Te lo pedimos, bendito Creador. Escucha, Padre, nuestra oración y permite que este joven sea admitido para adelantar su especialización. Y ayúdanos, bendito Creador, ayúdanos a mantenernos firmes en la emuná, en la fe, en la obediencia a tu palabra, a tus preceptos, bendito Creador, haciendo siempre tu voluntad, y envía sanidad sobre nuestros enfermos, Padre Creador, te lo suplicamos. En el nombre poderoso de nuestro Ador y Salvador Yeshua HaMashiach, y con acción de gracias y con la unción de tu Ruach HaKodesh, le damos a ti esta oración, Padre bendito. Alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén.